Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas pulseras súper fáciles de hacer. Quedan muy bien, por ejemplo, para un detallito o por ejemplo como para dar de recuerdo en baby showers o bautizo. Por ejemplo, si tú te dedicas a hacer los recuerdos en pasta flexible o porcelana fría, pues hay veces que te piden: oye, pues no tienes otra cosa, y pues estas pulseritas quedarían muy bien, son muy económicas y fáciles de hacer, y pues te puede servir muy bien para ofrecerles otra opción a tus clientes, otra opción de recuerdo diferente a lo de la pasta flexible. Que a veces nos pasa que ya compraron algo, por ejemplo un angelito, y dicen: oye, ahora quiero otra cosa porque ya tengo los angelitos. Y bueno, pues por ejemplo puede ser con la medalla de San Benito, una medalla de un angelito, o por ejemplo el de Virgencita, ese también queda bien. Son muy fáciles y económicas, los puedes hacer con cordón encerado. Yo aquí las voy a hacer con listón cola de rata. Para lo que es la de San Benito la voy a hacer en color rojo. Aquí está el listón cola de rata y voy a cortar 45 centímetros de largo. Aquí voy a medir con una cinta, mido los 45 centímetros y voy a cortar. Muy bien, ahora para que se haga más fácil el trabajo, le voy a quemar las puntas. Aquí tengo una vela. Le quemo las puntas. Ya que le quemé las orillas, ahora lo que voy a hacer es que tengo estas cuentas aquí, son cuentas redondas, circulares, son como separadores. Y entonces voy a insertar lo que es la cola de rata en estas dos cuentecitas. Ustedes le pueden poner más, yo generalmente las hago con dos. Ok, ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar las puntas así, de esta manera, o sea que se cruce una con otra. Y ahora voy a tomar un popote más o menos de 2 centímetros de largo, y lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudo aquí. Voy a pasar, voy a dejar más o menos unos 10 centímetros. Miren, más o menos 10 centímetros de largo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a enredar así, de esta manera, así como que no quede recto, como de ladito, y lo cruzo. 2, 3 y 4. Son 4 vueltas las que voy a dar. Pueden dar 3 también. Y voy a pasar el extremo por el popote. Y ya nada más lo que voy a hacer es que voy a apretar, ir apretando. Ok, y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a dejar aproximadamente como 10 centímetros. Ok, y voy a poner el popote y voy a pasar el listón así de lado, lo cruzo, que esta sería la segunda vuelta, 3 y 4. Muy bien, ahora paso el extremo por el popote. Y ya nada más aprieto el nudo, tratando de que me quede muy poco pedacito así de fuera. Ya nada más voy apretando
Muy bien, y ahora corto. Y ahora le voy a pasar lo que es, puede ser con un encendedor o una vela, le paso un poquito ahí al final del nudo. Muy bien. Y me va a quedar así. Y miren, así ya lo pueden ajustar. Miren, puede quedar así chiquita o puede ir quedando más larga, ¿ven? Ok. Ahora vamos a poner el dije. Voy a usar este dije que es de San Benito y solo con una argollita de estas de engarce lo voy a insertar aquí en medio de las dos cuentas. Lo paso aquí y ahora lo voy a insertar aquí en lo que es el cordón y cierro. Y así, fácil y rápido, ya nos queda nuestra pulsera. Miren, queda muy bonita y es sencilla y práctica. Y pues se puede ajustar bien a todos los tamaños. Ya si se las piden para alguien que tenga la muñeca pues más gruesa, pues las pueden hacer más grandes, de 45 centímetros, o igual y si se las piden para niña, pues la pueden hacer más pequeña. Miren. Pues así es como nos quedarían. Ya viste que fue muy fácil de hacer, rápido y económico, y queda muy bien para regalar en algún bautizo, despedida, baby shower, o para dar un regalito a esa persona especial. Y si tú haces recuerdos para vender, pues es una opción para ofrecer a tus clientes. Es rápido y económico y queda muy bien para ese tipo de eventos de baby shower o despedidas o bautizos y primera comunión. Y bueno, pues espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes. Me ayudas mucho compartiendo. Y bueno, pues espero que me acompañes en el próximo video. Bye bye.